Muy amada familia, hoy leemos del Evangelio según Lucas, el capítulo 16, los versos desde el primero hasta el verso 13. En la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la palabra contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Jesús también les dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? ¿Cavar la tierra? No soy capaz. ¿Pedir limosna? ¡Qué vergüenza! Ya sé lo que haré. Así, cuando me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su amo, y al primero le dijo: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta enseguida, siéntate y anota 50. Al otro le dijo: ¿y tú cuánto debes? Y aquel respondió: 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu cuenta y anota 80. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Mis queridas hermanas y hermanos, en la vida hay cosas que son inevitables, como por ejemplo
los fenómenos atmosféricos. En estos días, precisamente esta semana, hemos estado observando, ¿sabe usted cuántos? 6 ciclones activos a ambos lados del continente. Humberto, Imelda, Jerry, Kiko, Lorena y Mario. Es interesante observar, ¿no?, cómo los humanizamos, les damos nombres como si tuvieran inteligencia propia y fuerza de voluntad. Son fenómenos de la naturaleza. No son malos, no son buenos, no tienen capacidad de decidir o de tener intención. Y cuando usted escucha a los comentaristas diciendo la furia de fulano de tal, uno piensa, algo le hicieron, estaba rabioso. Esa es la naturaleza, ¿no? Porque indistintamente del problema real del cambio climático y el daño que por 200 años los seres humanos le hemos hecho al planeta, lo cierto es que no está en manos suyas ni en manos mías controlar el cómo ocurren estos eventos. No está en nuestras manos evitarlos, no está en nuestras manos dirigirlos. Es interesante también cómo los comentaristas y a veces la gente en la calle dice, fulano de tal, ¿verdad?, que se le da personalidad, cambió de ruta. No cambió de ruta, siempre fue su ruta. Pero los seres humanos tratamos, con las herramientas de la ciencia que están a nuestra disposición, tratamos de predecir la ruta. Pero no es que nosotros le digamos, mira, es por aquí, era por aquí, entonces se desvió por allá. Qué gran arrogancia tenemos los seres humanos pensar que esas cosas están en nuestro control, porque no están en nuestro control. Pero lo que sí podemos controlar, es cómo y dónde construimos las comunidades y cómo y dónde construimos las viviendas. Tan simple como eso. La clave del triunfo o del fracaso en la vida, óigalo bien, no está en lo que suceda, sino en la preparación que tengamos para enfrentar lo que suceda y en nuestras reacciones cuando sucede. Es ahí donde está, si pudiéramos llamarle así, la clave. El pasaje bíblico para hoy es uno de esos pasajes extraños en los que Jesús utiliza un mal ejemplo para dar una buena enseñanza sobre el reino de Dios. ¿Escuchó eso? Jesús utiliza un mal ejemplo para dar una buena enseñanza sobre el reino de Dios. En términos generales, Jesús hizo la historia de un mayordomo o de un administrador que derrochaba el dinero de su amo, derrochaba los bienes de su amo. Y el amo se enteró y decidió despedirlo. Entonces el mayordomo o administrador comenzó entonces a congraciarse con varios clientes potenciales, aquellos que quizás podrían contratar sus servicios cuando lo despidieran de su labor actual. Por cualquier lado que se mire,
La manera en que este mayordomo negoció con los deudores de su amo era una manera deshonesta, era una forma ilegal, y esto hace que muchas personas entonces se sientan confundidas al ver que ese mayordomo fue finalmente felicitado por el amo. Aquí lo importante, y debemos estar conscientes de ello, aquí lo importante no es la trampa, o como diríamos en mi barrio, el chanchullo que hizo el mayordomo, sino que lo importante es el hecho de que el mayordomo buscó la manera de prepararse para cuando se quedara sin trabajo. Este mayordomo no esperó que un huracán empezara a soplarle los vientos encima para entonces tratar de instalar los shutters o las tormenteras. El mayordomo se aseguró de hacer sus arreglos a tiempo, previo a la llegada de la crisis que se avecinaba. Y lo que el amo, en esta parábola, lo que el amo alabó, lo que el amo felicitó, es el hecho de que el mayordomo fue sagaz, fue astuto, fue inteligente, fue prudente. Él hizo provisión para el futuro. Al finalizar la parábola, Jesús puntualizó que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Y lo repito, cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Y luego ofreció entonces el Señor una serie de comentarios y de enseñanzas en relación al uso, es decir, la mayordomía del dinero o de los bienes materiales. Para nosotras y nosotros entender las enseñanzas de este pasaje bíblico, debemos puntualizar y saber que la expresión o las palabras riquezas injustas era una expresión de aquella época mediterránea del primer siglo para referirse simplemente al dinero o simplemente a los bienes materiales, a las posesiones en general. Le llamaban riqueza injusta. Así que teniendo en mente esto, debemos saber que no necesariamente se referían al dinero obtenido de manera ilegal. Y con eso en nuestra conciencia podemos entonces tratar de seguir la secuencia de los argumentos presentados por Jesús en estos versos, específicamente en la explicación que él da luego de hacer el cuento. Primero, como leíamos, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo son más prudentes, más listos que los hijos de la luz. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Yo estoy repitiéndolo. Eso es lo primero. Segundo, los hijos de la luz pueden y deben usar los recursos materiales, las posesiones, el dinero
para el bienestar de otros y otras. Y esa enseñanza se encuentra allí enredada en las expresiones difíciles del verso 9, analizada por los biblistas principalmente según el concepto de riquezas que está contenido en el Evangelio de Lucas como un todo. Tercero, el uso que damos a las posesiones, al dinero y a los bienes materiales ahora nos ayudará a prepararnos para el futuro inmediato y aún el futuro eterno. Cuarto, ¿por qué el uso de lo que se tiene ahora nos prepara para el futuro eterno? Esa es la pregunta. Bueno, porque a fin de cuentas el uso que les demos en el presente es lo que demuestra, es lo que evidencia a quién realmente nosotros servimos, quién es nuestro verdadero dueño. ¿Es Dios o son las riquezas materiales? Es uno de los dos, no los dos. Y a esas alturas, posiblemente en algunas de nuestras mentes esté divagando la idea, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy rico o rica. La respuesta es mucho. Tiene muchísimo que ver contigo y conmigo. Este pasaje, que para biblistas y pastores, incluyéndome, se ha convertido en un hueso duro de roer, tiene enseñanzas valiosísimas sobre nuestro futuro y sobre nuestro presente. En primer lugar, este pasaje bíblico nos hace un claro llamado a la preparación. Es un llamado a la preparación. Desafortunadamente, los seres humanos tenemos la tendencia de dejar pasar oportunidades importantes y no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento en que lo debemos hacer. Pero el problema empeora cuando trasladamos esa forma de actuar también al desarrollo de nuestra espiritualidad. Es decir, cuando trasladamos esa forma de actuar y pensar a la relación con Dios y la relación con el prójimo. Por dar un ejemplo, solamente uno de los más valiosos consejos que siempre se le da a toda persona y familia es tener alguna manera de ahorrar algún dinero para gastos inesperados y para situaciones de emergencia. Eso lo estoy escuchando yo desde que tengo memoria. Y la forma quizás más sofisticada de hacer ese ahorro, esa preparación, es con inversiones y con cuentas bancarias. Pero la más simple es guardando dinero en un cochinito. ¿Se acuerdan ustedes de esas alcancías, esos recipientes en forma de cerdito? ¿Por qué? Para cuando surja el problema. Y de esa manera, cuando surge lo imprevisto, y lo imprevisto pueden ser muchas cosas, una enfermedad prolongada, reparaciones al carro, a la casa o cualquier otra de esas cosas que ya conocemos, tenemos entonces con qué defendernos de alguna manera, con qué responder para salir adelante. Ese consejo
Lo he escuchado de mil maneras a través del tiempo. Alguien ha dicho con mucha sagacidad y sabiduría que el cultivo de la relación con Dios es la cuenta de ahorro del alma. Y si nos acostumbramos a hacer depósitos con frecuencia en esa cuenta, cuando lleguen los tiempos malos, cuando lleguen las situaciones difíciles, tendremos la fortaleza espiritual para enfrentar la crisis y para superar la crisis. Más aún, cuando nos llegue la hora de morir y partir de este mundo, que tengo que recordarle que a todas y a todos, sin excepción, nos va a llegar esa hora. Por más inventos que tratamos de hacer para retardarla, cantamos con tanto entusiasmo: cuando el Señor me llame a su presencia. Y cuando el Señor empieza a llamar, empezamos: hay que orar para que no. A usted le va a llegar, ¿sabe? No importa su edad, no importa su salud, no importa la clase de persona que usted sea una buena persona o sea un ser humano horrible, a usted y a mí nos va a llegar. Pero si nuestra cuenta de ahorro del Espíritu ha sido alimentada a través del tiempo, cuando nos llegue esa hora de morir y partir de este mundo, tendremos quien nos reciba, como decía el verso 9, en las moradas eternas. Mi amada hermana y mi amado hermano, no hay razón, y me duele muchísimo lo que dijo Jesús, de que los hijos de las tinieblas son más inteligentes que los hijos de la luz, porque es verdad. Pero no hay razón alguna para que un mayordomo malo como el de la parábola sea más sagaz, sea más prudente, sea más astuto y sea más sensato que nosotras y nosotros, hijos de la luz, al tomar provisiones para el futuro. Eso es lo primero. El pasaje bíblico nos hace un llamado a la preparación. Y en segundo lugar, este pasaje bíblico nos hace un llamado claro a una sabia utilización de los recursos materiales, que en el verso 12 son identificados como lo ajeno. Una sabia utilización de los recursos materiales. Estos versos bíblicos que leemos allí son consistentes y son consecuentes con las variadas partes de la Biblia que se refieren a nosotras y nosotros como mayordomos, como administradoras de los bienes que Dios nos otorga. El buen mayordomo primeramente reconoce que tiene la responsabilidad de cuidar y de utilizar bien aquello que no le pertenece. El buen y la buena mayordomo reconoce que lo que tiene le ha sido dado por Dios y buscará la manera de ser fiel al camino y la enseñanza de Dios en ello. Hermana y hermano querido,
la manera en que nosotros utilizamos esos bienes, sean los que sean, ya sea dinero, ya sea propiedades, ya sea talento, ya sea tiempo, ya sea recursos, la manera en que utilizamos esos bienes será evidencia de nuestra lealtad a Dios o de nuestra lealtad a otros dioses. Particularmente a ese que le ponemos en una esquinita, "In God we trust". En una narración anterior, Lucas muestra a Jesús enseñando que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Bien lo indica Jesús allí al decir, no se puede ser fiel y no se puede servir a dos señores a la misma vez. Tomando el conjunto y mirándolo desde otra perspectiva, donde esté nuestro corazón, allí es donde vamos a poner nuestro tesoro. No me diga usted que usted desea ayudar al prójimo y cuando tiene la oportunidad no pone ni una ficha. Si usted quiere saber lo que a alguien le importa realmente en la vida, usted tiene que mirar dónde pone el dinero, dónde pone el tiempo y dónde pone las energías. ¿Dónde está tu tesoro? Eso es lo que demuestra dónde está tu corazón y dónde está el mío. La Escritura Sagrada nos hace un llamado a la consagración y al compromiso con el reino de Dios, que no es en el allá, empieza en el aquí. Consagración no es otra cosa que la dedicación de la vida al Señor, reconociendo que el Señor es el dueño de lo que somos, de lo que tenemos y de quién somos. Y a nosotras y a nosotros entonces nos corresponde ser sagaces, ser prudentes, ser sensatos y comprometernos a ser buenas y buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Más aún, la manera en la que somos mayordomos será testigo de cuán preparadas o preparados estamos para el futuro cercano y para el futuro eterno. Soli Deo Gloria. Dios de bondad y de compasión, junto con el salmista afirmamos, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él hay. Concédenos vivir a la altura de ese pronunciamiento. Concédenos alinear nuestro corazón y lo que hayas puesto en nuestra disposición en la misma dirección, la dirección de tu reino, de amor a ti, amor al prójimo. Concédenos, Señor, el valor para nadar en contra de la corriente del consumismo egocentrista que nos lleva a idolatrar lo que no es eterno. Concédenos, Señor,
ser administradoras y mayordomos humildes, agradeciendo la vida que nos das y haciéndola fructificar en bien, que te honre y que bendiga a otras y otros. En nombre de Cristo así lo rogamos. Amén y amén.